Hola amigos, amigas, esto es un nuevo video de Mirada Etnográfica. En esta ocasión vamos a tocar el tema de las escalas en la etnografía y hemos invitado al doctor Abilio Vergara. Abilio, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Ernesto, gracias por la invitación. Recuerden, nuestro amigo Abilio, profesor, doctor en antropología social, ha producido una serie de textos ya fundamentales para el estudio de la cultura, del territorio, textos teóricos metodológicos como el de la etnografía de los lugares, una guía antropológica para estudiar su concreta complejidad de 2013, horizontes teóricos de lo imaginario, mentalidades, representaciones sociales, imaginarios, simbolismos, ideología estética, libro de 2015. Otro libro también muy importante, estudios sobre el territorio, método y teoría, conflicto, actores, hemosignificaciones, estéticas y simbolismos, de 2017. Al parecer el más reciente, el palincesto, aspectos teóricos, territorio, patrimonio, cuerpo y humor, de 2018. Y vamos a platicar con el doctor Abilio sobre un texto en particular que se llama Epistemologías territoriales intermedias, la escala en el método etnográfico. Y Abilio, estimado Abilio, si quieres iniciamos nuestra conversación preguntándote una definición o cómo desde tu punto de vista defines a la escala. En primer lugar, muchas gracias, Ernesto, por permitirme exponer estas ideas que están, digamos, en curso. Usted está trabajando en la perspectiva de proporcionar herramientas metodológicas de un carácter intermedio, como señala el título del texto que mencionaste, y que posibiliten casi literalmente escalar. Escalar bajo la figura de la escalera, es decir, ascender y descender en términos de la profundidad del conocimiento de los problemas que estudiamos como antropólogos, auxiliándonos también de disciplinas vecinas. La escala es, digamos, refiere a una proporcionalidad de la representación, es decir, una figura, un mapa, por ejemplo, un croquis, o incluso una variable, una categoría, un concepto, señalan rutas ascendentes y descendentes en nuestra relación con los problemas que estudiamos. Entonces, la escala, en términos metodológicos, lo definiríamos como un recorte espacial y temporal para ubicar la extensión y la duración donde habita el problema que estamos estudiando. Es decir, tenemos que determinar los alcances del problema, más o menos ciertos límites y ciertas fronteras de ese problema para poder circunscribirnos a esa área, a esa zona, a ese espacio, a ese territorio, para buscar información, para buscar fuentes e inclusive para poder triangular fuentes, datos, conceptos, nociones, imágenes, etc. La escala, entonces, es un recurso que debería utilizar la etnografía porque le permite mirar con un microscopio, digamos, entre comillas, hacia abajo, hacia lo microsocial, y con una suerte de telescopio hacia arriba, hacia contextos mayores. Hay dos tipos de escala que nos interesan. Una escala es la de los actores.
los actores no necesariamente manejan el término escala, pero en sus acciones, en su práctica, en sus narrativas, en su simbolismo, etcétera, tienen horizontes de expectativa, diría Koselleck. Es decir, horizontes de acción y horizontes de imaginación y de memoria. Imaginación, digamos, hacia el futuro y de memoria hacia el pasado. Con esos recursos intelectuales, con esos recursos subjetivos, los actores habitan el mundo. Ahora, los actores en su accionar pueden, digamos, expandir su acción, como lo haría un empresario, por ejemplo, pero también como lo hacen los migrantes que marchan hacia tierras del deseo, si quieres, y también los movimientos sociales, que en su conflicto local pueden crecer a partir de la represión y la solidaridad de otros pueblos, de otros territorios, la alianza con otros grupos territoriales también, la confrontación ya no con los grupos locales, municipales, ni siquiera del Estado, de los departamentos, sino con fuerzas federales, centrales, y en muchos casos involucrando a transnacionales, a capital extranjero, etc. Entonces, la actoría no necesariamente piensa en términos de escalas, pero sí piensa en términos de perspectivas y horizontes en crecimiento o contracción cuando sus fuerzas se debilitan y regresan hacia lo local. Ese movimiento lo estamos viendo en este momento en Perú, por ejemplo, ¿no? Abilio, ¿Querías decir? en ese sentido, como recurso metodológico, como herramienta teórico-metodológico, una suerte de mirada de enfoque, se sustenta uno de sus elementos es la extensión y la duración, el espacio y el tiempo. ¿Cómo desarrollas esa dialéctica entre la extensión y la duración, espacio y tiempo? Hay dos triadas clásicas muy conocidas que, digamos, segmentan de manera didáctica y metodológica lo que son las escalas. En términos espaciales, lo que llamamos macro, meso y micro. Macro, meso y micro, que son relativos a la problemática que se está estudiando. Si uno estudia, por ejemplo, los efectos del COVID y de la crisis en la comunidad indígena tal, ese territorio comunitario será nuestro escenario fundamental. Si nosotros queremos contextuar eso en nivel regional, nacional y planetario, porque este ha sido un problema planetario, entonces tenemos que establecer conectores interescalares, de los que hablaremos un poco después. Y la otra triada es lo que Braudel y la Escuela de los Anales de Historia formularon como larga duración, mediana duración y corta duración. Entre estas 6 formas de clasificar la temporalidad y la espacialidad, podemos encontrar subdivisiones múltiples. En realidad, la parte creativa de la investigación escalar y de la etnografía contextuada, incluso multisituada, tiene que ver con las subdivisiones al interior de cada una de estos 3 puntos que hemos señalado tanto para el tiempo como para el espacio. Por ejemplo, la región es quizá la escala ejemplar de los estudios territoriales. Porque dentro de la región puede operar como una escala macro para un estudio local de una comunidad, y la subregión, porque las regiones generalmente tienen subregiones, y la microrregión, que son las cuencas, los valles,
pueblos vecinos que intercambian servicios, símbolos religiosos, etcétera, bienes. Entonces, allí empieza a desplegarse toda una red de caminos, de sendas y de mallas que van desde la familia a la comunidad, a la microrregión, que puede ser una cuenca, que puede ser un territorio, una área cultural, como antes clasificaban los antropólogos, que puede ser parte de una región. La región huasteca, por ejemplo, tiene muchas subregiones y muchas microrregiones con variaciones musicales, gastronómicas, etcétera, y organización también. Entonces, si bien hay esos 6 elementos para clasificar, la tarea fundamental está en establecer las continuidades y discontinuidades del problema que estamos investigando en el territorio, es decir, caminar con el problema y con las delimitaciones y los marcos fronterizos que hemos puesto al principio. Pero quería completar la segunda forma de escala. Es precisamente el que estabas preguntando. La escala de los actores, que dije hace un rato, movimientos sociales, migraciones, etc. Y la escala de los investigadores, o sea, la que usamos nosotros. No necesariamente coinciden las dos escalas, la de los actores y de los investigadores. Lo que tiene que hacerse es hacer el esfuerzo sistemático por hacerlos coincidir. Es decir, nuestra lectura escalar posibilita una vía de acceso a esos movimientos y procesos expansivos y contractivos en función de la correlación de fuerzas, diríamos, si es un movimiento social, y en función de las capacidades interiores. Hay que estudiar la organización interna del grupo que estamos estudiando para ver sus potencialidades de expansión y de contención o de apoyo. Porque un empresario, por ejemplo, puede en su proceso expansivo encontrar otros rivales que pueden bloquear o puede encontrar aliados estableciendo cadenas de suministro, que es fundamental para entender la cultura empresarial, aliados que lo potencien, porque esa potenciación, digamos, beneficia a la asociación de estos nuevos empresarios que están en otros territorios, en otras regiones, en otras escalas. Lo que ocurre más es que los poderes mayores aplaquen, presionen y a veces aplasten a las iniciativas locales. Sin embargo, no siempre es así. Sí. En este enfoque, en esta mirada escalar, para la comprensión de los hechos sociales, de movimientos sociales o de estos grupos sociales que mencionas, ¿cómo se incorpora lo diacrónico y lo sincrónico en el análisis de escalar, Abilio? Esa es una pregunta central. Conceptuamos la diacronía como la sedimentación del tiempo en el cuerpo social y en el cuerpo personal. Somatizamos lo que hemos vivido. Nosotros somos una hechura de nuestras prácticas, es decir, nos hacemos. Pero no nos hacemos solos, nos hacemos con otros. Son los otros los que colocan, digamos, en situaciones, en posiciones, y nos impelen o nos invitan, nos convocan a actuar, a interactuar. Entonces, hay, digamos, en el cuerpo somatizado, un conjunto de dispositivos que nos hacen hacer cosas sin que lo pensemos ya. Eso que Geertz llama el sentido común. Uno no sabe por qué alguien se enoja por algo. Hay un dispositivo que su socialización primaria y secundaria, hasta laboral, por ejemplo, ha ido incorporando para que esa persona se enoje de esa forma cuando otro no se enoja de esa forma, por ejemplo. O un pueblo sienta con relación a un estímulo, a una ofensa, un tipo de actitud o no. Entonces, la trayectoria histórica y biográfica de los pueblos y de las personas inscriben marcas de memoria
e inclusive formas de imaginar. O sea, no es solo el pasado que está siendo comprometido por esta somatización y esta sedimentación de la cultura y la organización social en nuestros cuerpos personales y comunitarios, sino esa posibilidad de generar nuevas cosas con esas huellas, con esas marcas. Cada día que nos enfrentamos a alguien, que interactuamos con alguien, ya en la sincronía, en la situación específica, digamos, expresamos esa somatización. Hay un concepto que trabajo en mi libro Palimpsestos, que es del sustrato, que viene de la geología, pero se usó mucho en la lingüística. El sustrato es una marca, digamos, algo sedimentado que está bajo la piel. La piel en el sentido de significante, de Saussure, que se muestra. Pero detrás hay algo que nos hace hacer determinadas cosas, incluso sin que nos demos cuenta. Salta eso. Entonces, en cada situación, en cada interacción social, que es la sincronía, en cada actuación, diría Goffman, nosotros no somos actores independientes de nuestra biografía ni de nuestra historia. Hay una sedimentación que, por ejemplo, hace que nosotros podamos avergonzarnos, ruborizarnos de algo, aun cuando no estamos queriendo hacerlo, o nos podamos reír o nos podemos admirar o asombrar de algo, mientras que para otros eso no les toca para nada. Claro. Que entonces, sería la lo diacronía hace carne. Que sería lo estructural, ¿verdad? Sí. Y hay otro concepto que también manejas, digamos, junto con el de sustrato, el de contexto. Ahí situación y contexto, ¿en qué consiste la dialéctica? Es parecida a la de la sincronía diacronía, sí, ¿no es cierto? Sí. El contexto, digamos, es otro texto, igual que el de la comunidad que estamos estudiando, por ejemplo. Si vemos desde el otro lado, de la frontera de la comunidad, digamos, ahí estamos hablando de prácticas, de cultura, etcétera, y la comunidad que estamos abandonando sería el contexto, de alguna forma. El contexto relativo a la definición de un núcleo problemático y define intervenciones de diverso tipo. Es decir, los poderes del contexto difieren en términos de la fuerza que los actores tienen, las instituciones tienen, operando. En muchos casos el contexto es un intexto casi, está adentro. El ejemplo más, digamos, claro podría ser el otro social con mayúscula, aquel que nos impele a socialmente hacer determinadas cosas que esa sociedad valora, pero eso que nos impele no está viniendo de afuera solamente, no es el otro personal el que nos dice, sino desde un interior casi implosivo nos sale ese deseo de hacer ese algo. ¿Es el contexto social el que está operando o es un intexto social el que está operando? Hay una dialéctica entre esa exterioridad y esa interioridad, que de alguna forma también se puede estudiar con movimientos escalares. Por ejemplo, si nosotros tratamos de explicar una actuación de alguien a través de un estudio de su historia de vida, lo que estamos haciendo son estudiar las prácticas, pero al mismo tiempo, si nosotros estudiamos con qué familia vivió, cómo fue su barrio, su calle, su cuadra, en qué instituciones participó, esa participación y esa familiaridad y esa comunidad y esa calle son al mismo tiempo un exterior como un interior, porque donde uno vaya, esa calle habita mis sueños, mis pesadillas, mis deseos de retornar, mis nostalgias, etc. Entonces, de alguna forma, cuando hablamos de macro y micro, estamos hablando de un recurso metodológico, pero la realidad no es así.
Un ejemplo muy claro, una política de salud de un país es macro, sirve para todo el país. Pero esa política de salud puede hacer que yo me enferme. Entonces, Eden llama como regionalización, es decir, lo sistémico estructural somatizado en los cuerpos. Claro, los contextos sociales, culturales, regionales, territoriales, etcétera, hacen que esa somatización, esa regionalización de lo estructural y sistémico en cada localidad y en cada cuerpo sea distinto. No es lo mismo pertenecer a una clase media a ser personas que viven al día, por ejemplo, y no pueden planificar ni siquiera compras semanales, por decir algo, ¿no? Sí, este enfoque escalar es fundamentalmente relacional, ¿no? Entre lo diacrónico, sincrónico, sistémico, contexto, etcétera. Contexto. En ese sentido, como decías anteriormente, ¿cuáles son esos conectores que tú mencionas en el texto precisamente para responder a una de las preguntas que me parece importantes, y lo dices así en tu texto? ¿Será posible comunicar una relación de escala a través de una descripción, por ejemplo, o de la descripción etnográfica? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu respuesta en ese sentido? Esa es otra pregunta clave. Yo pienso que la etnografía, como lo dijeron ya los postmodernos, tiene un género. Es un género que, digamos, trabaja en profundidad la descripción, diría Denza, Geertz, y la crónica, atravesándola por un conjunto de procesos. Ya dije el de triangulación, por ejemplo, que no hace la descripción normalmente, ni la crónica. Los reactivos químicos casi, que podríamos llamar, que son los conceptos, y el cuerpo de conceptos, el campo semántico de determinadas, digamos, grillajes teóricos que posibilitan penetrar en el objeto. Y es ahí en que la realidad habla. No es posible hacerle hablar solo describiéndolo. Por ejemplo, un conector importante que es la fiesta o la feria campesina o el puerto o los transportes, los movimientos sociales que había mencionado. Una feria o una fiesta, dependiendo de la escala de influencia, puede ser una cartografía y una geografía regional e incluso interregional. Por ejemplo, el Señor de Juylloriti en Cusco, allá en los Andes, en Perú. Allí van gentes del norte de Chile, de Bolivia, de Argentina y de muchos departamentos del Perú. Entonces es un nodo simbólico que integra a través de las peregrinaciones, a veces colectivas, de comunidades íntegras, a veces personales o a veces familiares, que se concentran ahí. Una fiesta y una feria son conectores y al mismo tiempo cruceros. Son cruceros multisistémicos. Allí encontramos un conjunto de hilos y vías para poder entender la economía regional o interregional, la religiosidad, la gastronomía, las artesanías. Inclusive se pueden intercambiar, y hay muchos estudios sobre esto, músicas, géneros musicales. Y por otro lado, a nivel social, es una exposición en términos, digamos, concentrados, casi como un museo viviente, en donde las gentes que llegan traen cosas, traen esperanzas y deseos y regresan con otras cosas, con imágenes en la memoria, con planes, etc.
Por ejemplo, hay un cerro, Pachatuzán, en Cusco. Pachatuzán es el cerro que sostiene al mundo, que sería una especie de un atlas, ¿no?, que se está sosteniendo a la tierra. Ahí, por ejemplo, van y ahí hay artesanos que hacen carritos, casitas, muchas cosas que la gente quiere. Entonces, ahí se deposita un imaginario y se depositan deseos en un contexto, digamos, festivo y ritual al mismo tiempo, con fronteras difíciles de separar, porque todo el mundo está al mismo tiempo en el jolgorio que también en la procesión, comiendo, escuchando música, bailando a veces, etc. Entonces, una fiesta, al ser concentrador y distribuidor de imágenes, servicios, etc., es un conector interregional, interescalar. Multidimensional, ¿verdad? Multidimensional. Un antropólogo peruano, Carlos Iván de Gregorio, decía que era complejo fiesta, más que solo fiesta, por la confluencia de muchos sistemas lingüísticos, objetuales, sonoros, etcétera, ¿no? Sí. En ese sentido, ya para ir cerrando nuestra conversación, Abilio, no hay investigación, o no debería de haber investigación social sin las escalas, así como tú las estás comprendiendo, ¿no? Incluso hay otra, digamos, quizá algo que incorporo, algo propio, es que entre el dato y el concepto hay un movimiento escalar. Si nosotros pensamos que el proceso de abstracción es un proceso de elevación que profundiza, es un oxímoron, ¿cómo puede algo elevarse y al mismo tiempo meterse a la raíz? Eso es solo posible pensando en que la abstracción, o sea, que es la construcción de la teoría y la construcción de la resolución del problema que estamos estudiando, no es posible sin ese movimiento ascendente y descendente que de alguna forma proponía en Etnografía de los Lugares. Claro. La dificultad grande que tenemos muchos investigadores es bajar de ese cuerpo teórico y penetrar en el dato, y para muchos otros en elevarse, pero habiéndose metido uno en el dato, elevarlo hacia una dimensión que pueda iluminar varios campos, varias facetas, varias dimensiones y niveles de los problemas que investigamos. Cierto. Sí, hay investigaciones que se quedan en el nivel de arriba, ¿no? Sí, y descuidando lo de abajo, o viceversa, que se quedan abajo y olvidan lo de digamos, la abstracción, la teoría, etcétera, ¿no? Pues mira, qué interesante charla contigo, Abilio, y pues ya estaremos viendo este texto publicado, ¿verdad, Abilio, pronto? Sí, vamos a tratar de publicarlo pronto. Ajá. Pues muchas gracias. Sí, No, Abilio, pues muchas gracias. Pues ya vieron, ya escucharon, amigos, amigas, a Abilio, al doctor Abilio Vergara Figueroa, con esta tema de las escalas de la etnografía. Pues muchas gracias, amigos, amigas. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, Abilio.